Muy buenas tardes. A nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, perteneciente a la Dirección Regional de Educación Junín, les damos la más cordial bienvenida, conjuntamente con la Asociación de Científicos Peruanos, Científicos.p. El día de hoy tenemos una interesante conferencia denominada Ciencia en la Cocina, que estará a cargo de la doctora Miraflores, y para ello le vamos a dar el pase a Andrea. Adelante. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar a la doctora Mayra Flores. Ella es química egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, también conocida como la UNI. Es magíster y doctora en química por la Universidad de Navarra, España. Actualmente cuenta con 10 años de experiencia en investigación en química analítica y bioquímica y cuenta con 18 años de experiencia en divulgación de la ciencia. Ahora se desempeña como especialista del Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. Ahora voy a dar pase a Nahuel para que dé unas palabras previas antes de que ella pueda iniciar esta charla muy interesante que tenemos. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, Silvia, y buenas noches, buenas tardes con todos por allá en Perú. Mayra, muchas gracias de parte de todo el equipo de Científicos.p. Es un gusto tenerte aquí. Tú eres una persona de la casa. Muy pocas personas lo saben, pero quisiera mencionar un poco de tu trayectoria. Yo a ti te conozco desde la Facultad de Ciencias de la UNI. Tú estudiaste química, yo física. No nos entendíamos en temas de pizarra, pero compartíamos algo muy importante que era el cariño por la divulgación científica. Y yo recuerdo muy bien que tú fuiste parte de la creación de un grupo de divulgación en la facultad, a Isaac Asimov. Yo me recuerdo eso en 2000 y tantos. Luego has sido tú coorganizadora de Sinapsis en Encuentros Científicos Peruanos en Europa. Has sido también coorganizadora de clubes de ciencias, que hasta el día de hoy sigue en el Perú. Has sido profesora dentro del CEPRESID, del Grupo de Ciencia y Tecnología de Modesto Montoya. O sea, has hecho una cantidad de cosas enormes por el Perú para la divulgación, para el fomento del pensamiento crítico y de la cultura científica, y es algo que te agradecemos mucho. Y lo digo en nombre de todas las personas que han podido verte trabajando y han podido ver ese cariño que demuestras transmitiendo la ciencia. Y ahora, muy activa con esta nueva iniciativa del CONCITEC, que es Pop Ciencia, que es estas charlas, estos videos que generan y transmiten información a la población de una manera muy comprensible. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Te felicitamos desde Científicos.p por ser parte de este gran equipo de trabajo, porque sabemos que hacen un trabajo increíble en la Oficina de Popularización de la Ciencia del CONCITEC. Sigan así, tienen de verdad todo nuestro apoyo para lo que necesiten. Y bueno, te doy paso para tu charla del día de hoy. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, Nahuel, gracias, Andrea, gracias, Silvia, y bueno, a la región Junín por esta oportunidad de poder compartir un poquito de ciencia en la cocina, ¿no? La divulgación, pues es mi pasión, ya como lo ha comentado Nahuel, pues yo estudié química, Facultad de Ciencias, igual con Nahuel en la UNI, nos formamos como investigadores juntos, y bueno, luego del doctorado, regresando ya al Perú, estuve en la UNI, pero se me presentó la oportunidad de dedicarme a la divulgación científica a tiempo completo al lado del programa de popularización de la ciencia del CONCITEC. Estoy encantada de hacerlo y me gusta mucho compartir pues justamente los conocimientos, pero en un lenguaje un poquito más sencillo. Ojalá que ameno, a ver si ustedes me dirán. Sí, así que hoy día les quiero contar un poco sobre lo que es ciencia en la cocina, ¿no? Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero en nuestra casa tenemos un laboratorio ahí oculto. La cocina es un maravilloso laboratorio que tenemos que aprovechar, ¿no? Seguro que sí aprovechamos comiendo, porque a todos nos gustan, sobre todo nuestra gastronomía que es tan rica, pero hay toda una ciencia por detrás, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar algunas pequeñas cositas nada más, luego les voy a invitar porque Ciencia en la Cocina tiene una exposición que está montada en la nube ya de CONCITEC, en la web de los clubes de ciencia y tecnología de CONCITEC, y allí la podrán ver luego, ¿no? Entonces les voy a contar así un poquito. Ya está, entonces, bueno, empezamos. Una parte muy importante de la cocina es, por supuesto, el fuego, ¿no? Y el fuego para nosotros, ahora los humanos, antes pues fuimos Homo habilis, fuimos Homo erectus, luego fueron Homo sapiens, ¿no? Entonces, hubo un antes y un después en el fuego, ¿no? El fuego marcó una gran evolución a nosotros como especie, ¿no? Entonces, apareció más o menos
más o menos entre el Homo habilis y el Homo erectus apareció allí el descubrimiento del fuego, ¿no? El hombre de aquellas épocas descubrieron el fuego, ¿no? Y el fuego marcó un cambio de vida en todo sentido, ¿no? En principio, pues, lo primero que se dieron cuenta es que se sentían más calientitos, ¿no? Entonces, cuando eran temporadas frías, pues, podían estarse sentados alrededor de la fogata para mantenerse un poco más calientes, y al estar al lado de la fogata también empieza a ver un poco lo que es la convivencia, empieza a ver lo que es la sociedad, entonces empiezan a hacer cantos, de repente a relatar algunas, con un idioma todavía un poco primitivo, para relatar algunas cuentos, y fue una forma también de empezar a hacer ya un poco más unos principios de una sociedad, ¿no? Entonces, cuando ya los hombres de aquella época descubrieron el fuego y empezaron a controlarlo, porque bueno, tenían que crear el fuego, en ese momento pues no había fósforos, no había encendedores, entonces tenían que posiblemente sobar 2 piedritas o 2 palitos, ¿no? Y así poder tener chispas y poder tener el fuego, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que ellos empezaron a descubrir es que el fuego, cuando ponían la comida al fuego, empezaban a tener olores distintos, otros sabores, otras texturas. Entonces se dieron cuenta que si ponían algunos alimentos, ya sea vegetales, o mejor aún, cuando los animales que cazaban los podían cocinar, empezaron a tener otras texturas, otros sabores, otros olores, ¿no? Entonces, eso fue súper importante porque empezaron a ampliar todo su menú, por decirlo de esta manera, ¿no? Empezaron a ampliar la cantidad de alimentos que tenían a disposición, ¿no? Entonces, con esto, como digo, empezaron a descubrir nuevos alimentos, ¿no? Y también influyó en que, por supuesto, cuando cocinamos podemos matar muchas bacterias que pueden estar tanto en la comida, porque de repente si son vegetales que están en el intemperie y los recogemos, pues pueden tener algunos microorganismos, ¿no? Pero también en el caso sobre todo de las carnes, ustedes saben que las carnes, pues, diciéndolo crudamente, es un animal en descomposición, ¿no? Una vez que se mata el animal para comerlo, empieza la descomposición. Por eso es que nosotros lo metemos a la refrigeradora para tratar de que esa descomposición sea más lenta. Pero en aquellas épocas pues no había refrigeradora, así que lo primero que pudieron hacer fue cocinar los alimentos. De esta manera pues les podía durar un poco más y también eliminaban esos microorganismos que podían estar presentes allí, ¿no? Entonces, con todo esto, con más texturas, más sabores, podían comer más rico. Entonces, obviamente, si a uno le gusta comer algo, va a hacerlo con más ánimo. Luego tienen más cantidad de alimentos, y al tener más cantidad de alimentos tienen más vitaminas, más proteínas. Entonces empieza a ampliarse más la cantidad de nutricional, la mejoran, ¿no? Los aportes nutricionales. Y con ello, por supuesto, aumenta también la mayor capacidad intelectual. Entonces ven cómo alrededor del descubrimiento del fuego, que de repente al inicio no pensaron que iba a ser tan importante, empezamos como una sociedad a mejorar sobre todo nuestra capacidad en nuestros alimentos, y con ello la capacidad intelectual, y por supuesto a también tener una mejor salud. De repente posiblemente también empezaron a vivir un poquito más, ¿no? Ustedes saben que ahora vivimos en promedio entre 80, 90 años, pero antes los primitivos no llegaban hasta 30 años, de repente 40 ya era un humano muy, muy longevo, ¿no? Entonces, eso fue la primera contribución a raíz del descubrimiento del fuego, ¿no? Y ya está. Entonces, recordemos un poquito los procesos que están involucrados en la combustión. Ustedes se acordarán que para tener combustión tenemos que tener, por supuesto, un agente que sea combustible. Nahuel, si me ayudan, creo que hay un micro que está abierto porque escucho un ruido de fondo que es constante. Por favor, debe haber un micrófono abierto. Si me ayudan, por favor, a controlar el audio, sería magnífico. Ya, entonces tenemos el combustible, ¿no? Lo primero que necesitamos son combustible, por supuesto necesitamos la presencia del oxígeno, y
se desprende calor, ¿no? Entonces, es lo básico que tiene cualquier reacción de combustión. Aquí, de repente, los que ya han visto un poquito de química con reacciones, les parecerá quizás familiar, pero si no, no se asusten, que simplemente estas son reacciones químicas, donde, pues, cada uno de estos símbolos representa un elemento para una reacción, ¿no? Entonces, y lo amarillo son estos números que es como llamamos al calor, ¿no? Es las unidades de cómo medimos el calor, simplemente, ¿no? Tenemos el combustible, tenemos el oxígeno, eso sí lo conocerán, ¿no? Es el oxígeno el mismo que respiramos, que está en nuestra atmósfera, y tenemos, pues, la combustión, ¿no? Sobre todo el calor. Ya está. Y bueno, todo, como ya les había contado, es cuestión de química, porque nuestro laboratorio, nuestra cocina, es realmente un laboratorio químico, simplemente que pues allí sí nos dejan probar las sustancias, ¿no? En el laboratorio de química pues no se puede meter nada a la boca, pero en la cocina tenemos la suerte de que sí podemos probar todo, ¿no? Podemos probar todo lo que estamos cocinando, ahí tanto los ingredientes como el producto final, ¿no? Pero hay que tener, por supuesto, el cuidado, ¿no? Cuidado, por ejemplo, si es una carne cruda, no la podemos comer tal cual, hay que cocinarla antes de poder comer, ¿no? Y todo es química, porque tanto los olores como los sabores y los colores, los responsables son moléculas químicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie de verduras y frutas. Si tenemos los ácidos, el sabor ácido de limón, la naranja, se llama el ácido cítrico, ¿no? Es lo que normalmente les da ese sabor característico. O tenemos también, por ejemplo, las manzanas, ¿no? Ese sabor ácido de las manzanas se lo da el ácido málico, y ahí podemos ver la estructura, ¿no? O, por ejemplo, en el mango, el olor, si bien es cierto, los olores y sabores normalmente es un conjunto grande de moléculas, pero siempre hay una o dos que son las que tienen mayor cantidad y son las que priorizan un poco el sabor, ¿no? Luego ya las otras moléculas le dan esos diferentes toquecitos a algunos sabores, ¿no? Para afinar algunos sabores, pero en principio, por ejemplo, el mango, el olor característico lo da esta molécula que se llama HDMF, ¿no? Que bueno, son las siglas de su nombre químico, que es mucho más largo, ¿no? Y el butirato de etilo. Entonces, entre estas dos, sobre todo la primera, son las que le dan el olor al mango, ¿no? Y algo parecido también con el olor a ajos y cebolla, que se lo da esta molécula que se llama alicina, ¿no? Aquí también, por ejemplo, el sabor amargo de las coles de Bruselas. No sé si han comido coles de Bruselas, quizás no es tan común, pero sí venden en el mercado. Son unas colecitas muy, muy chiquititas, verdecitas, así nomás pequeñitas, así como 4 o 5 centímetros. Lo venden en algunos supermercados y tienen un sabor amargo característico de esta molécula un poquito más complicada que se llaman glucosinolatos, ¿no? También, por ejemplo, la capsaicina, ¿no? Esa sensación picante de los ajíes, pues es esta molécula la responsable de esa sensación picante que le da a nuestra lengua, ¿no? Y así, por ejemplo, en la beterraga, el color rojo lo da las betacianinas, ¿no? Que también son moléculas aquí, o pues de repente sí les suena un poco la clorofila, ¿no? La clorofila la tienen todas las plantas, y bueno, da el color verde, por ejemplo, al brócoli, ¿no? Que es la molécula que posiblemente tenga mayor cantidad y es la que predomina en ese color. O por ejemplo, el color rojo de los tomates, las sandías, los da el licopeno, esta molécula aquí larguita, ¿no? Que parecen unos palitos. Bueno, ya seguro cuando estén en secundaria van a ver un poco de cómo es las estructuras químicas simplificadas, ¿no? Entonces, simplemente son las moléculas. Aquí lo que les tiene que quedar un poco en sus cabezas es que para cada olor, sabor o color, siempre hay una molécula o un grupo de moléculas que son las características, ¿no? Para esas propiedades. Ya está, entonces ya habiendo conocido un poco esto, seguro ya lo sabían, de repente solo de recordar. Vamos a ver, a ver, pasa bien la diapositiva. Aquí está. No sé si alguna vez han visto una estructura como esta, de repente esto sí es primera vez que lo ven. Esto les presento, esto es cómo se ve una proteína. ¿Ya? Las proteínas, recuerden, son normalmente los que constituyen las carnes, ¿no? Las carnes tanto de la res, del pollo, de los peces también, o incluso nuestros músculos también, está lleno de proteínas, ¿no? Entonces, esto es cómo se ve una proteína. Las proteínas, por supuesto, son microscópicas, ¿no? Pero si nosotros la vemos a nivel molecular, vamos a ver estas proteínas, ¿no? Entonces,
obviamente aquí está todavía simplificado porque todos estos que ven, por decir estos rulos que ven aquí azules o fucsias, es una cadena de aminoácidos, porque las proteínas son unas moléculas grandes que realmente es una cadena, así como ven aquí, de aminoácidos. El aminoácido es una molécula así más sencillita, que tiene un corazón de carbono, tiene estos radicales, ¿no? Un H, un NH2, un COOH y un R, que este R es el que varía. Este R esto quiere decir que es un radical, que son distintas moléculas aquí, que vienen en este ladito de esta cadena, ¿no? Entonces, todos los aminoácidos tienen estas tres fijas, ¿no? El COOH, el NH2, el H, estos grupos fijos, y tienen un grupo R que es el que varía, ¿no? Entonces, son normalmente 20 aminoácidos los que componen las proteínas, ¿no? Las proteínas, y como vemos, este aminoácido puede estar representado por cada una de estas bolitas, ¿no? Imaginen como si esto fuera un collar, ¿no? Un collar, y cada una de estas bolitas es un aminoácido. Entonces, un gran grupo de aminoácidos, más o menos entre 100 y 1000, forma una cadena más grande que sería una proteína. Entonces, ya está. Acuérdense, cuando hablemos de proteína, es un gran conjunto de aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos son importantes, ¿no? Son 20, de los cuales 9 de ellos se les llama esenciales. ¿Esenciales por qué? Porque tenemos nosotros que comerlos obligatoriamente, porque nuestro cuerpo no los produce. De los 20 que necesitamos, nuestro cuerpo puede, a base de otras moléculas, sintetizar o producir 11 de ellos, pero hay 9 que nuestro cuerpo no los produce, entonces tenemos que comerlos obligatoriamente de nuestra comida, ¿no? Por eso le sonará de repente eso de tener una dieta balanceada, ¿verdad? Entonces una dieta balanceada quiere decir comer bastantes tipos de comidas distintas para tener no solo proteínas, sino también vitaminas y minerales que necesitamos, porque todo eso es lo que necesita nuestro cuerpo para mantenerse sano, para poder tener energía para trabajar, para caminar, incluso hasta para respirar necesitamos energía, ¿no? Ya está, entonces, ¿y por qué les he contado todo esto de las proteínas y aminoácidos? Porque para poder hablar de la reacción de Maillard, que esta es una reacción que es la reacción más usada en el mundo, ¿no? Todas las cocinas, casi todas las cocinas del mundo seguramente alguna vez han hecho esta reacción de Maillard o quizás lo hacen casi todos los días, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesitan? Necesitamos aminoácidos, que ya les conté que vienen de las proteínas, ¿no? Una carne cualquiera tiene de todas maneras aminoácidos, y tiene presencia de azúcares, ¿no? También tiene presencia de azúcares. Entonces, con estos dos, cuando le ponemos un poco de calor, ya sea que lo pongamos al horno, que lo pongamos a la parrilla, que lo cocinemos de varias maneras, entonces nosotros vamos a hacer la reacción de Maillard, ¿no? Lo único que necesitamos es aminoácidos, azúcares y por lo menos 130 grados, ¿no? O sea, en una sopa de repente no se va a dar porque ustedes recuerdan que ¿a cuánto hierve el agua? Pues a 100 grados. Entonces, normalmente cuando hay mucho líquido, entonces no se puede elevar la temperatura a más de 100 grados, entonces no se daría allí. Pero, por ejemplo, si lo freímos, el aceite sí nos permite llegar a más de 100 grados, entonces podemos llegar tranquilamente a más de 100 grados, a 130, 140, entonces ahí se va a dar la reacción de Maillard, ¿no? Pero la reacción de Maillard se da por afuerita, por el bordecito, por el pellejito que decimos, ¿no? Cuando tenemos un pollito ahí con su pellejito, ahí se va a dar la reacción de Maillard, ¿no? O, bueno, lo que esté en contacto directo, ¿no? Entonces aquí es súper interesante, como tenemos varios tipos de azúcares y ya les dije cuántos aminoácidos, 20, ¿verdad? Entonces podemos tener una gran cantidad de reacciones, ¿no? Puede ser un aminoácido con un azúcar, otro aminoácido con otro azúcar, y recuerden que este R es el que cambia y ahí podemos tener los 20 distintos aminoácidos, ¿no? Entonces me va a dar una serie de moléculas, así como es el furano, el tiofeno, van a ver así distintos tipos de moléculas dependiendo del aminoácido que va a reaccionar y dependiendo del azúcar. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos el tiofeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tiofeno si tenemos como producto de nuestro aminoácido y nuestro azúcar? Pues va a hacer que esa carne sea súper jugosa, ¿no? O si, por ejemplo, hemos obtenido Opsazol, vamos a tener esa carne medio dulcete, ¿no? De repente hay algunos, seguro han visto a la parrilla, creo que es BBQ, que le llaman, no sé cómo se llama esa salsa, pero que es así medio dulce también, ¿no? Entonces, eso dependiendo de qué aminoácidos o qué salsas vayamos a poner un poco para la reacción. Entonces, nos va a dar esos sabores así medio dulce, medio jugoso, y así como esto, vamos a tener una gran cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí
aquí en la superficie se está dando la reacción de Maillard. Entonces, es bueno que se cocine, pero como aquí al fondo tampoco no es tan bueno, no es tan bueno que el fuego entre en contacto directo con la carne, porque si se nos pasa la mano de mucha reacción de Maillard, entonces ya empiezan a haber unos compuestos negritos medios cancerígenos, ¿no? Están relacionados con el cáncer o con algunos tipos de enfermedades. Entonces, no es bueno comer tampoco así súper rostizado, quemadito tampoco, ¿no? De repente un poquito, bueno, el pollito a la brasa es tan rico esa pielcita, ¿no? De repente un poquito, ¿no? De cuando en cuando, pero cuando ya está muy quemadito, no es bueno comerlo muy seguido, ¿no? Ni mejor quizás no comerlo. Entonces, eso sí, es bueno evitar que le dé directamente mucho rato el fuego, sino que le dé poquito nada más, porque la reacción de Maillard es buena, es sabrosa, pero si se nos pasa mucho tiempo, empezamos a producir compuestos que también son tóxicos para nuestro cuerpo, nocivos, ¿no? Algunos, como digo, están relacionados incluso con el cáncer. Entonces es bueno hacerlo, como dice, a punto, ¿no? La carne a punto para que esté rica, sea provechosa para nuestro cuerpo, pero que no nos vayamos a pasar la mano de compuestos nocivos, ¿no? Entonces siempre hay, como toda reacción, tiene un punto intermedio que es el necesario, ¿no? Y esta reacción de Maillard, como ya sospecharán, fue pues idea de Louis Camille Maillard, que fue un químico francés que vivía a inicios de 1911, si no me equivoco, 12. Él hizo su doctorado en química y dijo, oye, la cocina es una gran cantidad de reacciones químicas que están pasando ahí, ¿por qué nadie las estudia? Entonces él se puso a estudiar esas reacciones químicas por primera vez ya de una manera más científica, más aplicando el método científico, viendo que sea unas reacciones que constantemente podamos estudiarlas, aplicarlas, ¿no? Y eso se dedicó a su tesis doctoral y en ese momento pues quedó un poco allí, ¿no? No le dieron quizás esa gran importancia que tiene el día de hoy, ¿no? Luego vino pues la Segunda Guerra Mundial, más o menos pues 1935, 38, 40, y la Segunda Guerra Mundial, si ya lo han estudiado, pues bueno, obviamente enfrentó a muchos países y las industrias necesitaban tener alimentos para todo su ejército que estaba varias semanas y meses allí en la guerra, necesitaban comer y querían pues también darles una comida primero que soporte mucho tiempo, ¿no? Porque tenían que enviarlo desde un país a otro y tenían que tenerlo guardado por mucho tiempo, iba a estar a la intemperie, no iba a haber una refrigeradora donde pudieran guardar esa comida, no le podían mandar pues su lomo saltado, no le podían mandar su arroz con pollo, no le podían mandar su cuy chactado, no podían mandarle pues la comida que nos gusta, ¿no? Bueno, en el caso de ellos, pues la comida local de ellos, ¿no? No se les podía mandar esa comida fresca, entonces empezó allí el ejército. Muchas veces la guerra trae malas cosas o buenas cosas en el sentido de que a veces hace que avance las tecnologías, ¿no? Ese fue uno de los ejemplos donde los científicos que estaban apoyando a la guerra, a la Segunda Guerra, pues empezaron a desarrollar estas tecnologías y fue por primera vez donde ya la reacción de Louis Maillard empezó a estudiarse con mucho más interés, ¿no? Si bien es cierto, le empezaron a estudiar, pero fue todavía hasta 1956, si no me equivoco, más o menos 1950, que otro químico estadounidense, John Hosch, fue el que realmente elucidó toda esa reacción que yo les he comentado antes, ¿no? Que se dio cuenta cuáles eran los principales ingredientes, ¿no? Los aminoácidos, los azúcares, con la temperatura y daban toda esta serie de moléculas, ¿no? Entonces fue John Hosch el que realmente sentó las bases, o mejor dicho, elucidó la reacción, ¿no? El que pudo explicar la reacción. Entonces, ahora se dice que la reacción de Maillard debería llamarse la reacción de Maillard-Hosch, porque los dos hicieron una gran contribución, ¿no? Maillard la identificó, se dio cuenta de que algo importante estaba pasando ahí, pero fue Hosch luego el que la estudió y pudo explicarla sobre todo, ¿no? Entonces los dos hicieron una contribución súper, súper importante a esta reacción de Maillard que se le conoce al día de hoy, ¿no? Y ya está, entonces les quería contar esa reacción porque es una reacción que seguro todos la hemos probado, ¿no? No solamente en las carnes, también hay productos, hay proteína vegetal, ¿no? Entonces también si hay una proteína vegetal que se puede poner a temperaturas altas, también se podría llegar a tener la reacción de Maillard, ¿no?
Pero me gustaría ahora hablar un poquito de nuestra gastronomía, ¿no? Por ejemplo, de la pachamanca. Entonces, ustedes, no sé si habrán comido pachamanca, espero que sí, o al menos habrán escuchado de la pachamanca, ¿no? ¿Y la pachamanca en qué consiste? Pues hacer un hoyo, ¿no?, en la tierra, donde se excava para poder luego cocinar allí, ¿no? Se dice que es una olla de la tierra, ¿no? Entonces, normalmente se cocinan algunas carnes, ¿no? Algunas carnes que puede ser res, pollo, cordero, en fin, las carnes que ustedes deseen. Suele tener choclo, suele tener habas, por supuesto nuestras papas y camotes, y ya dependiendo de la zona pueden poner algunas especies, algunas hierbas, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace al inicio, pues, es calentar las piedras, ¿no? Calentar las piedras por bastante tiempo allí, y luego encima de las piedras o entre las piedras se va poniendo las carnes, ¿no? Entonces, eso tiene un proceso interesante también de cocción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí está, aquí podemos ver un esquema de cómo sería una pachamanca, ¿no? Como ven, tenemos las carnes, tenemos las piedras, luego tenemos los choclos, tenemos más piedras. Normalmente se construye así, ¿no? Entonces hay una transferencia de calor, ¿no? Recuerden que primero nosotros hemos puesto las piedras a calentar por 2 o 3 horas y luego esas piedras pues han absorbido todo ese calor de tanto tiempo y ese calor lo van a transferir hacia la comida y están tan calientes que son capaces de poder cocinar pues incluso las carnes, ¿no? Que son los que posiblemente demoren más las carnes, las papas son los que demorarían más, ¿no? Entonces, no, la pachamanca, si alguna vez no la han visto, es un hueco en la tierra que luego de poner todos los alimentos se tapa totalmente arriba, ¿no? Se tapa también, en algunos lugares usan hojas de plátano o alguno similar y lo tapan completamente, ¿no? Para 2 o 3 horas y se cocina ahí simplemente con el calor de las piedras y ahí lo que hay es una transferencia de calor muy, muy interesante, ¿no? Y hay 2 formas de transferir calor, ¿no? La de conducción, que quiere decir que las piedras van a estar juntitas con la carne y pues va a haber una transferencia de calor, ¿no? Entre 2 cuerpos. Entonces así van a ir transfiriéndose el calor. Y la otra forma es también por convección, o sea que obviamente no vamos a poder lograr sellar completamente o llenar completamente de comida o de piedras, va a haber siempre un poquito de aire por todos lados y pues se va a generar un vapor que va a empezar a arrastrar ese calor hacia arriba. Entonces también con ese arrastre de vapor se va a cocinar. Entonces son 2 formas, por conducción y convección, cómo se va a cocinar toda la comida de la pachamanca que luego se queda súper, súper riquísima, ¿no? Entonces, una forma, se habían puesto a pensar, seguro que sí han comido pachamanca, de repente hasta la han hecho, pero se habían puesto a pensar de que existían estos principios y que cómo se llamaban, ¿no? De repente tenían alguna idea, ¿no? Pero es bueno saber un poquito más en detalle que ahí estamos practicando directamente la ciencia, ¿no? Ya está. Luego esta es la chicha de jora también, que se hace a base del maíz de jora, ¿no? Que es un maíz especial, y se usa también la chancaca, ¿no? La chancaca está a base de azúcar, ¿no? A base de azúcar, y podemos tener pues una chicha muy rica que con el tiempo se puede convertir incluso en alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Simplemente el azúcar, porque ahí vamos a tener en la chicha mucho azúcar, se le echa unas levaduras, ¿no? Unas levaduras que son unos microorganismos que ayudan a que se convierta este azúcar en etanol. ¿Etanol qué cosa es? Simplemente un alcohol, ¿no? Aquí este radical OH recuerden, nos indica que es un alcohol, ¿no? Es el etanol. Entonces, estos azúcares se convierten en etanol, por supuesto, para balancear la ecuación, también se genera CO2, ¿no? Por eso a veces hay burbujitas, ¿no? Entonces, ese es el principio de la fermentación. Entonces, esto es lo que ocurre en la chicha de jora, ¿no? La chicha de jora lo que hace es, al inicio, si uno la toma fresca, pues es simplemente una chicha, pero mientras van pasando los días, uno ya esa chicha se puede poner borrachito, ¿no? Porque pues tiene más alcohol. Entonces, a veces se toma, por supuesto, simplemente como un refresco o para una celebración o incluso también para las comidas, ¿no? Hay algunas comidas que le echan la chicha de jora porque también le da un riquísimo sabor, ¿no? Pero lo que pasa allí es que esta chicha de jora, lo que está pasando es una
fermentación, ¿no? Como ven, los azúcares, gracias a un microorganismo, se convierte en etanol. Y ya está. O también, por ejemplo, la vinagreta también es súper, ahí es uso de la química, ¿no? Seguro hay infinidad de recetas de vinagreta, pero esto es una vinagreta básica, ¿no? Que es un poquito de mostaza, una cucharita, un poquito de vinagre, un poquito de aceite, ya puede ser de oliva o aceite vegetal, y sal y pimienta, ¿no? Entonces, en principio, lo básico es el aceite, el vinagre y un poquito de un emulsionante, o puede ser una mostaza, ¿no? Que le da el sabor también. Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos esto es lo que se llama una emulsificación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a atrapar ya sea agua en aceite o aceite en agua, ¿no? Ustedes saben que el agua y el aceite no se quieren, nunca se mezclan, ¿no? Nunca se mezclan, incluso cuando están calientes, revientan, ¿no? Alguna vez les ha caído a poquito de agua al aceite caliente, uy, eso revienta, ¿verdad? Entonces, el agua y el aceite normalmente no se mezclan, ¿no? Pero puede llegar a algunas proporciones donde se puede formar aquí, como ven arriba, una bolita grande de agua, puede llegar a atrapar un poquito de aceite adentro, ¿no? O al revés, una molécula, o mejor dicho, una burbuja grande de aceite puede atrapar en su interior un poco de agua, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de uno u otro, podemos tener cualquiera de las dos combinaciones, ¿no? Como verán, obviamente si hay más agua podrá atrapar dentro del aceite, o al revés, si hay más aceite podrá atrapar dentro del agua. Y esto es la forma como podemos llegar a tener esas vinagretas tan ricas que a veces usamos en las ensaladas, ¿no? Y eso es gracias a este principio que se llama la emulsificación, y también es parecido a lo que usamos cuando, bueno, de repente ustedes ya no hacen mayonesa, pero todavía en nuestros tiempos hacíamos mayonesa en la licuadora, ¿no? Seguro que los profesores sí se acordarán que hacíamos nuestra mayonesa en la licuadora. Eso también es la emulsificación, ¿no? Ahora viene ya toda la mayonesa a la cena o Kraft viene ya lista, ¿no? Pero también los invito a que hagan su mayonesa en su casa también para que aprendan el proceso y sale muchísimo más rica también, ¿no? La mayonesa de casa sale mucho más deliciosa. Ya está, aquí otro proceso, por ejemplo, el chuño. No sé si alguna vez han comido chuño, pero se hace a base de papas, ¿no? Ustedes saben que nuestro país tiene al menos 2.000 variedades de papas nativas peruanas, ¿no? Existen en el mundo unas entre 3.500 y 4.000 variedades de papas. Y nuestro país tiene cerca de 2.000 o 2.500 nativas, o sea, de nuestro país. Solamente en nuestro país hay como 2.500 variedades de papas, ¿no? De las 3.500 que existen en el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos papas de todas las formas, tamaños, colores, ¿no? Y sabores, por supuesto, ¿no? Hay infinidad de papas, ¿no? Y se usa un proceso de liofilización, pero un proceso de liofilización natural, ¿no? ¿Qué quiere decir liofilización? Es que el agua pase del estado líquido del estado sólido directamente al gaseoso, sin pasar por el líquido, ¿no? Entonces, eso es un proceso de liofilización. Este proceso de liofilización normalmente lo hacemos en el laboratorio, normalmente es el proceso, como le decimos, en el laboratorio, ¿no? Pero naturalmente se puede hacer también, sobre todo en las alturas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer el proceso de liofilización y que es el que usa el chuño? Es que las papas se dejan congeladas, ¿no? En los campos se deja de repente allí para que se congelen, sobre todo cuando hay épocas de invierno. Normalmente en las alturas las temperaturas bajan bastante, ¿no? Puede ser que lleguen a menos 10 grados o de repente más abajo aún, y se congelen, ¿no? Y luego, pues, con los primeros rayos del sol que empieza a salir, puede llegar hasta 18 grados o un poco más quizás, y va a hacer que ese hielito, en vez de derretirse directamente, se sublime, ¿no? Directamente pase a la fase gaseosa. Entonces, de tal manera que las papas no se van a mojar, sino que el agua congelada directamente se va a sublimar y se va a salir de las papas, y vamos a tener el proceso natural
de liofilización. No hace falta hacerlo en el laboratorio, como en el laboratorio sí que lo hacemos pues con unas máquinas súper caras y costosas, pero se puede hacer también en la naturaleza, justamente aprovechando esta diferencia de temperaturas entre la noche y el día que puede haber en las alturas, ¿no? Entonces, una vez que ya ha pasado con ese proceso de liofilización, que pasa, por supuesto, por varios días, luego hacemos un segundo proceso que se llama de extracción acuosa. ¿Qué quiere decir? Que a través del agua le vamos a extraer estos glicoalcaloides, porque las papas cuando ya tienen, o sea, ese tipo de papas normalmente que se usa para el chuño, tienen glicoalcaloides. Y estos glicoalcaloides le dan un sabor un poco amargo, ¿no? Entonces no es tan delicioso. Lo que se hace es ponerlas en algunas bolsas así con rejitas, como con huequitos, y meterlos al río por 2 o 3 semanas, ¿no? Amarrar esas bolsas ahí de tal manera que pues no se las lleve el agua, que permanezcan en su sitio, pero que el agua vaya pasando a través de estas rejas, de estas redes que contienen las papas, ¿no? Y de esta manera hacemos una extracción acuosa, o sea que a través del agua estamos extrayendo estos glicoalcaloides, ¿no? Por arrastre, ¿no? Cada vez va a ir pasando el agua, va a ir pasando el agua y va a ir extrayendo todas estas sustancias amargas que no le dan buen sabor a nuestra papa, que la estamos convirtiendo en chuño, ¿no? Más o menos dicen que son 3 semanas los que deberíamos dejarlo ahí, y cuando pasadas las 3 semanas, pues ya ese sabor va a desaparecer, ¿no? O mejor dicho, se va a eliminar porque lo vamos a extraer. Es una extracción acuosa, ¿no? Así como lo hacemos en el laboratorio también, en el río podemos hacer una extracción acuosa a base de tener las papas allí sumergidas y ir arrastrando los glicoalcaloides que le dan ese sabor no tan agradable, ¿no? Luego se deja por unos 7 o 15 días al sol, simplemente para secar, ¿no? También no necesita una maquinaria de secado, sino se deja secar al calor, a la intemperie simplemente, y así obtenemos finalmente, perdón, así tenemos finalmente el chuño, ¿no? Entonces, recuerden, el primer paso, rapidísimo, ¿no? La liofilización para quitarnos de encima el agua, luego la extracción acuosa y así nos quitamos de encima los glicoalcaloides, y finalmente el proceso de secado, ¿no? Para que ya quede sequito nuestro chuño, de repente así medio arrugadito, que es tan sabroso, ¿no? Entonces, ese es el proceso, son 3 procesos que la naturaleza nos ayuda a hacer, y es un laboratorio que no necesita en el campo, mejor dicho, ¿no? Un laboratorio en el campo. Y ya está. Y también ustedes saben que pues somos un país biodiverso, ¿no? Tenemos mucha cantidad de fauna, ¿no? Muchos animales, una gran cantidad de animales diversos. Tenemos mucha flora, o sea, muchas especies vegetales, además de las gran cantidad de papas que les he comentado. Tenemos una gran cantidad también de ajíes, una gran cantidad de orquídeas también. Hay muchísimas orquídeas en nuestro país, incluso hay unos que tienen nombres, hay una que se llama Machu Picchuensis, ¿no? Porque le han puesto un nombre en honor a Machu Picchu, que es nuestra emblema turística, ¿no? Entonces hay muchas especies nativas de nuestro país de orquídeas, y así como eso hay también una biodiversidad en nuestro planeta de comida. Y aquí vamos a ver simplemente algunos de los platos que son súper curiosos, ¿no? Por ejemplo, que se llama huitlacoche, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Es cuando el maíz común, le llega un hongo al cultivo, y la mayoría de los agricultores pues se vuelven locos porque miren cómo dejan al pobre maíz, ¿no? El maíz, ¿qué es lo que le hace? A los granitos del maíz le sale como unos tumores y empiezan a crecer así todos feos, ¿no? Todos feos. El maíz, que es todo bonito, amarillito, empieza a crecer estos tumores todos horribles, así negritos. Entonces la mayoría de agricultores lo que hacen pues es, cuando viene este hongo, sacan sus insecticidas o ya sea sus productos químicos o biológicos para tratar de matar este hongo. Pero en México, pues los agricultores mexicanos, al contrario, ellos se ponen muy contentos cuando viene este hongo, porque el huitlacoche
tiene un sabor muy rico, muy rico realmente, ¿no? Algún curioso, como siempre, nunca falta, probó y se dio cuenta que tenía un sabor exquisito. Así que a día de hoy en México, pues el huitlacoche es un platillo que no es algo que se bote, al contrario, es algo que cuesta incluso más que un simple choclo o mazorca, ¿no? O maíz. Entonces lo sirven ahora en los principales restaurantes, ¿no? Los chefs más renombrados de México, pues han hecho platillos muy sabrosos con esto. Y hay un dato súper importante, ¿no? Recuerden que hace un momento les conté de los aminoácidos, ¿no? Que los aminoácidos son 9 esenciales. Entonces, normalmente cuando comemos carne, ya tenemos esos aminoácidos esenciales que normalmente en nuestra comida no lo podemos tener así nomás. Por eso, normalmente nuestra comida tiene bastante de base de carnes, ¿no? Cuando comemos algunos vegetales, no siempre tiene los 9 aminoácidos, ¿no? Pero si comemos el maíz sano, por decir así, el maíz normal, y comemos un poco de huitlacoche, que el huitlacoche es el maíz, por decirlo enfermo, pues ahí conseguimos, en la mezcla de los dos, conseguimos los 9 aminoácidos, ¿no? O sea, ninguno de los dos tiene los aminoácidos 9 completos, pero juntando a los dos, ya tenemos los 9 completos. Entonces, por eso que en México hay una comida muy típica que es las tortillas de maíz con huitlacoche, ¿no? Entonces, eso es una comida completa, porque no es que sea igual que las carnes, pero tiene los 9 aminoácidos que también tiene las carnes. Entonces, es un alimento un poco más completo, se puede decir, ¿no? Así que si viajan a México, les invito a que lo coman, o de repente se pueda, nosotros tenemos aquí el maíz, no sé si de repente aquí en Perú también puedan probar a hacer huitlacoche. Lo que se necesitaría es pues tener este hongo que nos ayude a convertir el cultivo en el huitlacoche, ¿no? Esto es típico de México, pero lo que necesitamos básicamente es un maíz y tener este hongo, ¿no? Y ya está. Y bueno, de repente, no sé si han visto alguna vez o saben del suri, ¿no? Que son unas larvas gorditas de un escarabajo, ¿no? Que son así gorditas y medio babosas, parecieran gusanos, ¿no? Realmente es una larva gordita y que, bueno, pues en nuestro país se come también así insertados como anticuchitos, ¿no? A la parrilla, dicen que son muy sabrosos. Yo no he tenido todavía el gusto de probarlos, pero pues en Pucallpa lo venden. Pucallpa y Iquitos, ¿no? Es donde he leído que normalmente venden esta exquisitez, ¿no? Y que también dicen que son súper sabrosos, ¿no? Luego también hay una comida que se llama guiso de murciélago, estofado de murciélago, ¿no? Que normalmente se cocina en Santo Tomé y Príncipe, que es un país en África, ¿no? Un conjunto de islas en África, y es un platillo que lo hacen en celebraciones especiales también, que no es barato, es un platillo caro, como le dicen, gourmet, que solamente lo hacen en algunas celebraciones importantes, ¿no? Y este plato, bueno, esta base de murciélago, ¿no? Hay un plato parecido, es el que se come en Asia, que es esta sopa de murciélago, y que fue un poco a la que le echaron la culpa de que pues algún chinito se comió esta sopa de murciélago y nos contagió a todos el coronavirus, ¿no? Pero eso todavía no se ha logrado demostrar. No se ha logrado demostrar que sea el murciélago el que nos ha contagiado, el SARS-CoV-2, que es el virus el que produce el coronavirus, ¿no? Que produce la pandemia del COVID-19. Y es más, hace algunos meses la Organización Mundial de la Salud, este ente internacional que trata de regular un poco lo que es los aspectos médicos a nivel mundial, determinó que es probable que el murciélago le pasó este virus a otra especie que todavía no han identificado, y es esa especie la que nos lo ha pasado a los humanos, ¿no? Solamente que todavía no se sabe cuál. Entonces, los murciélagos realmente no han sido los responsables de la pandemia del COVID-19, así que hay que verlos con los ojos que debemos, ¿no? No debemos tenerles miedo. Además, un dato súper importante, súper interesante, es que los murciélagos son unos agentes polinizadores muy importantes, ¿no? Ellos ayudan a polinizar frutas como los plátanos, como los mangos, así que no solamente las abejitas son las que polinizan, ¿no? También algunos pajaritos y también los murciélagos. Entonces los murciélagos ayudan muchísimo en la cadena de la polinización, así que
hay que cuidarlos también, ¿no? No hay que tenerles miedo, ellos no nos han contagiado, al menos no se ha demostrado que ellos nos hayan contagiado al SARS-CoV-2, el virus de la pandemia del COVID-19, sino que ellos sí son nuestros amigos, y bueno, simplemente que pues tienen un aspecto así un poquito feo, pero eso no quiere decir que sean peligrosos para nosotros, ¿no? Entonces, eso dicen, bueno, que este guiso de murciélago es muy, muy sabroso. Yo no he probado aún, pero bueno, que sepan que si algún día visitan Santo Tomé y Príncipe o Asia, de repente valdría la prueba probar estas comidas así un poco exóticas, ¿no? O bueno, también en Italia hay muchos quesos que tienen gusanitos, ¿no? Incluso recuerdo haber visto alguna vez en un supermercado en Europa donde había un queso donde se están saliendo ahí los gusanos, ¿no? Y no es que esté malogrado, sino que así es de exquisitez, así están hechos, ¿no? Entonces son unas larvas y son considerados también un manjar, ¿no? Entonces también hay ese tipo de cosas que de repente al inicio nos puede parecer un poco raro, ¿no? Un queso ahí con gusanos que de repente lo botamos porque pensamos que están mal, y es una exquisitez que se hace exclusivamente, especialmente para que tengan así, ¿no? Entonces también se llama el casu marzu, ¿no? Que es típico de Italia, ¿no? En Camboya, por ejemplo, bueno, ahí no sé si han visto, pero se comen arañas, ¿no? Arañas así, normalmente tostadas también las ponen insertadas en palitos o a la sartén, ¿no? Entonces también hay otros países como Camboya que comen arañas grandes, ¿no? Que bueno, las fríen y dicen que son muy crocantes y son muy, muy sabrosos también, ¿no? Entonces, eso también es otra curiosidad que en algunos países, bueno, no solamente en Asia comen arañas, hay varios tipos de insectos que también comen, ¿no? O por ejemplo en México, no sé si ustedes deben haber visto todos el chapulín colorado, ¿no? ¿Verdad? Pero el chapulín realmente es como un saltamonte, ¿no? Que es un insecto que se come mucho en México, ¿no? Y es colorado porque le echan, es picante, le echan un tipo de ají, un tipo de chile para que sea picante. Entonces el chapulín colorado realmente es un insecto de la gastronomía de México, ¿no? Entonces es muy curioso también, ¿no? Comer chapulín colorado es como, realmente es como comerte grillos, ¿no? En el plato vienen muchos grillos ahí y bueno, son chapulines, eso también es súper, súper curioso, ¿no? Bueno, esto también en Filipinas, el balut, que son los huevos de pato que antes de que nazcan, pues los cocinan, ¿no? Los cocinan, los ponen a hervir y dicen también que es una exquisitez, ¿no? Y me da un poquito de pena de repente, ¿no? Porque es como un patito bebé que todavía no ha nacido y ya lo estamos cocinando, ¿no? Pero bueno, dicen que también es un gran alimento de un alto valor de proteínas, ¿no? Y que también en Filipinas, pues, se come y es una exquisitez de ese país, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería contarles un poquito. Ahí les dejo el enlace para que visiten Ciencia en la Cocina. Es un enlace corto, ¿no? bit.ly/expo-cocina, y ahí van a poder encontrar todo lo que les he contado y mucho más, ¿no? Hay más platos, también les estamos contando allí, por ejemplo, la patarashka, la ciencia que hay detrás de la patarashka, la ciencia que hay detrás de los tamales, en fin, hay varios platillos que les estamos contando la ciencia por detrás, y hay muchos platos curiosos también, yo les he contado solamente de algunos, hay más platos así curiosos que de repente les puede parecer como un poco raro, ¿no? Así como de repente los extranjeros no les gustaría comer cuy, ¿no? Nosotros en nuestro país comemos el cuy, es rico, pero por ejemplo en Europa es considerado una mascota, ¿no? Y pues no comen cuy allá, ¿no? Porque para allá es una mascota. Entonces, bueno, eso depende de la visión de cada país, como digo, ¿no? Pero a veces es bueno cuando uno viaja a otros lugares, pues probar comidas que son distintas, exóticas, ¿no? Y finalmente, antes de despedirme o de pasar a las preguntas, quiero invitarlos a peruconciencia.p, que ya del 8 al 12 de noviembre vamos a tener esta Feria Científica del Perú, donde Perú Conciencia, si de repente a ustedes les suena más, Eureka, ¿no? Eureka es la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, y en Eureka, que va junto con Perú Conciencia, ya se disputan por el ganador nacional, ¿no? Entonces los ganadores de la región Junín van a estar presentes, por supuesto, en Eureka, para ver si de repente se llevan el premio y ser el representante nacional, ¿no? Por supuesto, está también entidades de la región Junín, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional del Centro del Perú, acabamos de cerrar también el trato para que estén presentes en la feria, ¿no?
y hay varias instituciones más. Así que les invito a que ahorita mismo, si desean, se inscriban a peruconciencia.pe, es una feria gratuita, todavía la feria se abre el 8 de noviembre, pero si se inscriben ya, nosotros les mandamos un recordatorio y así no se olvidan de todas las actividades, ¿no? Porque vamos a tener, esta es la feria que posiblemente sea la más grande que alguna vez vamos a hacer, ¿no? Perú Conciencia es la 9ª edición que se hace, pero es la 2ª virtual. Y la de este año realmente tiene representantes de todas las regiones. Entonces, si ustedes entran a Perú Conciencia, van a ver qué se está haciendo en ciencia en todas partes del Perú, ¿no? Van a poder ver universidades, institutos públicos de investigación, empresas y otras entidades que hacen ciencia o educación en ciencias. Entonces, va a estar muy bonito. Vamos a tener también un auditorio con 55 actividades desde el día lunes 8 a las 9 de la mañana hasta el viernes a las 7:30 de la noche, que clausuramos, por supuesto, con la premiación de Eureka, ¿no? Para que vean quiénes son los ganadores, ahí se sabrán los resultados. Y dentro de Perú Conciencia tenemos muchas actividades, ¿no? Hay las actividades experimentales para niños o jóvenes, hay las actividades de charlas de divulgación, parecida como esta, pero de muchos divulgadores, de distintos temas, y también el jueves, de repente a los maestros les va a interesar, el jueves 11 de noviembre, toda la mañana va a estar dedicada justamente a hablar temas de educación con algún corte para ciencia, ¿no? Pero educación en general, ojalá puedan asistir, puedan darse un saltito por allí, igual todas quedarán grabadas en nuestro YouTube, ¿no? Pero también si hay estudiantes de pregrado, pueden ir el día martes 9 de noviembre, vamos a tener toda una mañana dedicada exclusiva a charlas de pre y posgrado, ¿no? Para que busquen pasantías de investigación, becas en el extranjero para poder continuar con los estudios, ¿no? Bueno, obviamente relacionado y dirigido sobre todo a las ciencias, ¿no? Así que bueno, en principio, como digo, los invito a que ya desde ahora se inscriban, así nosotros les enviamos un recordatorio para que no se olviden el 8 de noviembre empezar a visitar la feria, va a estar del 8 al 12 de noviembre totalmente gratuito, simplemente es inscribirse, visitar la feria, pues pueden visitarlas todas las veces que quieran, ¿no? Y pueden disfrutar también del auditorio donde va a haber muchísimas charlas para todas las edades, todos los gustos, distintos temas, y seguro que alguna charla van a encontrar que les va a interesar. Listo, ahora sí, dejo de compartir. Muchas gracias. Muy agradecidos, estimada doctora Mayra Flores, por la brillante explicación científica de los procesos más comunes y que vemos, ¿no?, en la cocina. Muchas gracias. Recordemos que la doctora Mayra Flores es especialista del Programa Especial de Popularización de la Ciencia y Tecnología e Innovación del CONCITEC y expresidenta de la Asociación de Científicos Peruanos, científicos.pe. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Nahuel, te doy el pase. Yo tengo una pregunta, pero es porque estoy un poco asustado, Mayra. Has hablado que hay procesos químicos que influyen mucho en el sabor, por ejemplo, y en los olores que podemos percibir de las comidas. Pero aquí yo hice una pregunta hace poco, lo recuerdo. Yo cuando, por ejemplo, quiero freír algo, uso aceite de oliva. Y me dijeron inmediatamente que use aceite de girasol, porque el aceite de oliva genera algo que podría ser cancerígeno. ¿Tú sabes algo al respecto? Es una pregunta, una curiosidad, digámoslo. Ya, más que sea aceite de oliva, de girasol o lo que sea, es el tiempo que vayas a usar ese aceite, ¿no? Eso es lo principal. Independientemente del aceite que compres, yo recomiendo oliva, realmente oliva y girasol, que son para mí los mejores, en comparación al Perú, ¿no? En el Perú hay mucha gente, aceite vegetal, no son tan buenos, es mejor los de oliva o los de girasol. Entonces, en principio, es mejor el tiempo. Lo que sí se recomienda es una sola usada, o sea, freír una vez y tirar ese aceite. ¿Por qué? Porque cada vez que freímos, sí hay muchos, estamos generando sustancias nocivas, eso no se puede evitar. Entonces, por eso, lo mejor es una sola usada o una sola cocinada y tirarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba niña, mi mamá guardaba los aceites, ahí los reutilizaba, pero bueno, eso antes no lo sabíamos. Hay muchos compuestos tóxicos, entonces lo mejor es simplemente usarlo lo necesario y tampoco freír mucho, ¿no? Porque como eso hay gente que le gusta súper frito, ahí mientras más en contacto esté nuestra carne con los aceites o con el calor en general, vamos a producir más de estos agentes tóxicos. Entonces es mejor
poquito y también no comer todos los días, ¿no? Comer frituras todos los días es terrible, hay que comerlo de cuando en cuando. O sea, nuestro cuerpo puede tolerar sustancias tóxicas, pero recuerden mucho, esto tiene que ver con la dosis. Si es una dosis baja una vez al mes, no pasa nada. 2 veces al mes, bueno, pero todas las semanas, todos los días, ahí sí nuestro cuerpo ya empieza a estar en alerta. Entonces, como digo, más que el tipo de aceite es el tiempo que le demos. Es el tiempo en cocinar el aceite porque estamos consumiendo el aceite ya usado, pero también es la carne, ¿no? El producto ya quemado. Exactamente, O sea, la piel, la pielcita, claro, cuando estás haciendo la reacción, los tóxicos se quedan en algún lado. Partes se van a quedar en la carne, en la piel, y partes se van a quedar en el aceite. Entonces, por supuesto, quitarle también los restos de aceite también es importante, ¿no? Perfecto. Silvia, te doy pase. A ver, por acá. Yo tengo A ver, una pregunta por acá, estimada Mayra. ¿Es mito o es verdad que las frutas que se colocan cerca de los plátanos maduran más rápido? ¿Tiene que ver algo con alguna sustancia química que libera? ¿Es eso cierto? ¿Es falso? Sí, hay, no recuerdo el nombre de la sustancia química, pero los plátanos sobre todo se les recomienda que o le tapen normalmente la parte o lo separen cada uno, porque el problema es que estén todos juntitos, es que claro, van expeliendo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero sí, hay una sustancia química que hace que se empiecen a madurar más. Entonces es Etileno, mejor, creo. creo que sí, no me arriesgaría ahorita el nombre porque... Correcto. Pero sí, hay una sustancia química que hace que se maduren más rápido, eso sí, sí es cierto. Y lo mejor es que ustedes hagan la prueba, ¿no? Hagan la prueba, sepárenlos, o por eso es mejor no ponerlos incluso en bolsas, ¿no? Es mejor dejarlos al aire libre para que se ventilen un poco, ¿no? Entonces sí, sí es cierto de que se van a madurar más rápido si es que están juntos los plátanos entre ellos y si están juntos con otras frutas, ¿no? Muchas gracias. A ver, tenemos acá 2 preguntas de Dina. Felicitaciones por su ponencia, doctora Mayra. Es muy fascinante el mundo de la cocina y mejor aún si le anexamos la base científica. ¿Puede darnos alcances del umami en nuestra alimentación, asimismo de los pirenos y su relación con el cáncer? Bueno, el umami es un nuevo sabor que se ha descubierto, ¿no? Ustedes saben que los sabores básicos que sabíamos todo el tiempo, ¿no? Dulce, ácido, amargo, ¿no? Entonces el umami ha sido un sabor que se ha descubierto, si no me equivoco, a finales del siglo pasado, por allí. Entonces es un nuevo sabor que normalmente lo característico es el Ajinomoto, ¿no? El Ajinomoto es el sabor característico, pero está presente en muchos platos, sobre todo en la comida china, ¿no? Entonces eso es, sí, simplemente es un nuevo sabor que no lo habíamos tenido presente de repente, ¿no? Que ha venido más del Asia, ¿no? Gracias. Mari nos pregunta, le envía las felicitaciones por la ponencia. Respecto a los chocolates para taza, ¿no? ¿Son solo grasas saturadas y saborizantes? Tal vez podemos profundizar más sobre su composición. Gracias. Sí, aquí es importante el contenido de cacao que debe tener una sustancia para llamarle chocolate, ¿no? Porque lo que nosotros conocemos como chocolate, el Sublime, el Winter, bueno, no hay Winter, ¿no? Los chocolates que hay no llegan a un 25% de cacao. Entonces no se les debería llamar formalmente chocolate, debería ser cualquier otra cosa, puede ser barra de dulce, lo que quieran, pero chocolate, para que se le llame chocolate propiamente dicho, debería tener por lo menos un 25% de contenido de cacao. Entonces lo importante más, yo les recomiendo que compren cacao o barras de cacao, ¿no? Si tienen esos, ahora he visto ya que tienen algunos, creo que es el Sublime que dice Bitter, que tiene como 40% ya. Vayan a esos. ¿Por qué? Porque si quieren tener las propiedades benéficas del cacao, es él el que les va a dar, no el chocolate. El chocolate es un dulce, es algo para niños, es casi como un caramelo, es algo que realmente es para sentir un sabor rico, pero no nos va a beneficiar nutricionalmente, más que con energía, que es con azúcar. Entonces, si queremos tener una propiedad benéfica, busquemos los que tienen alto contenido de cacao. Mientras más cacao tenga, mucho mejor. Quizás el detalle es que cuando ya tienen 60, 70, 80% de cacao son amargos,
pero si uno va comiéndolos, le va agarrando el gustito y es muchísimo más saludable. Una barra de cacao o de chocolate con contenido de 50, 60% de cacao es lo mejor que hay. Mejor si hay 70, 80, ¿no? Entonces, ahora he visto que en el mercado ya hay más. Entonces, por favor, cuando dicen el chocolate es bueno para, ahí pongan, ojo, a ver, ¿qué chocolate? No estamos hablando del Sublime que venden ahí en el chocolate de 50 y un sol. Ese chocolate no, eso es una golosina. Y la golosina no es lo saludable es lo que tengan de 25 para arriba porcentaje de cacao. Entonces ahí siempre recuerden que cuando volteen todos los productos hay un montón de letras chiquitas que casi nadie le pone atención. A esto es importante porque ahí dice la composición nutricional, dice el porcentaje de cacao, y eso es lo más importante, ¿no? Que tenga porcentaje de cacao alto. Mientras más alto, mucho mejor. Entonces, si le quieren dar a los niños una barrita de chocolate, denle una mejor que tenga 40% de cacao o más, que tiene el equilibrio de tener propiedades saludables y todavía sigue siendo dulce y agradable. No le den el chocolate cualquiera porque realmente solo le están dando azúcar y no le están dando un valor nutricional. Gracias. Acá René pregunta, ¿cuál puede ser la cantidad recomendable en el consumo de los edulcorantes? También, ¿por cuánto tiempo? ¿Para evitar daños en el organismo? Ya, bueno, eso ya viene un poco más a lo que es medicina, ¿no? Yo no soy médico, eso sería una pregunta más apropiada para un médico, un nutricionista sobre todo, ¿no? Pero lo que sí les podría decir es que normalmente en contenido de azúcares en general debemos tratar de comer lo menos posible, ¿no? Suficiente con las azúcares que tenemos de las frutas, ¿no? O si queremos echarle un poquito de azúcar a nuestro café del día, ¿no? Pero por ejemplo, eliminemos todo lo que son bebidas muy edulcoradas, ¿no? Por ejemplo, las gaseosas, la Coca-Cola. Yo sé que es rico, una vez de cuando en cuando, y está bien, hay que disfrutar. Pero el problema viene cuando tomamos mucho, porque mucho contenido de azúcar nuestro cuerpo no puede asimilarlo tan rápido. Entonces, una de dos, o puede empezar a producirnos diabetes o empezamos a engordar, ¿no? En el caso de los edulcorantes, normalmente algunos se tiene el miedo de que algunos han sido relacionados con cáncer, ¿no? Hay pruebas que dicen que necesitamos mucha cantidad, por decir, yo qué sé, 20 tazas con edulcorante al día para que uno empiece a tener cáncer, ¿no? Entonces, en principio, los edulcorantes tienen límites seguros para un consumo normal, pero el consumo normal es entre comillas, ¿no? Para mí normal puede ser una taza, para otra persona normal puede ser 6, 8 tazas. Entonces, lo mejor es no abusar. Siempre vayamos a todo lo que sea no natural, el caso de los edulcorantes, mientras menos, mejor. Obviamente, eso no quiere decir que los eliminemos, por supuesto que no, pero mientras menos, mejor. Y eso aplica para todo, para los edulcorantes, para los colorantes, para los preservantes, para todos los aditivos químicos, mientras menos mejor. ¿Y eso por qué voy? Pónganse a hacer su dieta, por ejemplo, ¿qué han cocinado un día? Todo lo que han comido. ¿Cuánto hay de natural y cuánto es de que le hemos metido, por ejemplo, una conserva que tiene con preservantes o colorantes? De repente, una comida envasada, que también. Entonces, todo lo que sea envasado, está bien comerlo de cuando en cuando porque necesita tener aditivos químicos que no son malos, no son malos. El problema es cuando nosotros lo comemos todos los días y lo hacemos la orden del día. Entonces nosotros tenemos que comer la mayor cantidad posible de comida, lo más natural posible, y cuando tenemos que ir de viaje, cuando tenemos un día muy agitado y no podemos comer una comida preparada naturalmente, pues vamos a nuestra comida de cajita o la comida enlatada, ¿no? Entonces así no hay ningún problema. El problema, como digo, viene siempre en la dosis, en que abusemos mucho de las cuestiones sintéticas, ¿no? Aquí hay que un poco separar lo que es la quimiofobia, ¿no? Siempre dicen, uy, eso tiene químicos. Digo, pero nosotros somos un ente totalmente químico, ya hemos hablado, las proteínas son químicas, todos nosotros somos químicos, lo químico es bueno y malo. Malo en el sentido de que cuando sea algo sintético, que abusemos nosotros hacemos el mal uso. El químico no está malo. El químico bien usado es necesario, por eso empezó como Luis Maillard y toda la industria de alimentación empezamos a desarrollar químicos sintéticos porque los necesitamos. El problema es cuando abusamos de ellos, ¿no? Ese es el detalle. Entonces siempre todo, y sobre todo lo que sean preguntas más a nuestra salud, lo mejor es que lo pregunten a un nutricionista, a un médico acorde a la enfermedad, ¿no? Porque no es lo mismo decirle cuánto edulcorante es para una persona sana que para una persona con diabetes, que para una persona con sobrepeso, que para un niño. O sea, todo tiene que ser
dependiendo de quién es el usuario, ¿no? Bien, gracias, doctora Mayra. Quizás una pausa, Andrea, Nahuel, por el externo, sino para continuar con las preguntas. Sí, yo tengo un par de preguntas. A ver, Andrea, adelante. Bien, Ludwig Julka pregunta, ahora que se ha puesto de moda, ¿qué es mejor? ¿Freír a presión atmosférica y en aceite? ¿O freír a presión atmosférica en esos air fryers? ¿O el deep frying de los fast foods? ¿O alternativas de vacuum frying? Ya, yo no he tenido todavía el placer de tener uno de esas freidoras al aire, que hasta lo poco que he leído no es una fritura real, es simplemente que, bueno, le dan calor y da una con textura similar, pero no podría hablar porque no la he probado, no la he visto nunca, pero todo se reduce a lo mismo, o sea que lo metas al horno, que lo metas a la olla, que lo metas a la parrilla, que lo metas a la cocina más sofisticada del mundo o directamente al calor. ¿Qué es lo importante allí? Es que no haya mucho tiempo el contacto de las carnes con el calor. Eso es lo básico. Da igual el tipo de cocción. No, la cocción no va a cambiar. La cocción, cuando hay calor, va a ser siempre la misma. Otra cosa es la tecnología de cómo hacemos llegar de ese calor, pero la reacción de Maillard no va a cambiar. Va a ser siempre igual. Entonces, si ya queremos ver esos detallitos, yo creo que incluso los fabricantes o un chef sería el mejor que te podría contestar eso, ¿no? Habría que ponerse ahí a mirar todas las cocinas, pero como digo, desde el punto de vista de la química, me da igual casi cómo lo cocines, ¿no? No podríamos elegir un método u otro. Habría que ir de repente al laboratorio a ver exactamente cuál te da menos cantidad de algo, pero como digo, en principio la química va a ser casi la misma, ¿no? Mayra, yo tengo una consulta, pero todo esto se regula en el Perú, ¿no? Se supone que hay una entidad, eso se lo preguntaba también a Gabriela la semana pasada, ella decía que todo en exceso, todo es veneno en exceso, ¿no? O sea, dependiendo de la dosis, todo puede ser veneno. Partimos de ese concepto. Entonces, la pregunta era si en el Perú se regula bien esto de las comidas de los restaurantes. Yo sé, por ejemplo, que ahora hay octógonos en todos los productos procesados y que muestran claramente si el producto tiene o no tiene, pues, alto en grasas saturadas, alto en, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, te lo digo así rápidamente, se conoce y todo el mundo trata de comentar siempre que se tiene que consumir lo menos procesado posible. O sea, todo lo que venga enlatado, todo lo que venga producido ya por una empresa, trata de no consumirlo, trata siempre de cocinarte tú mismo, porque cualquier cosa que tú te cocines en tu casa va a ser mucho más sano que aquello que puedas comprar ya hecho en el supermercado, ¿no? Entonces se estira, como bien dices, hacer deporte y comer cosas hechas por uno mismo, ¿no? No comprar porque allí ya estás reduciendo esta dosis de químicos que podrían ser malos en exceso. Te hago una pregunta así rápidamente. Herbalife, Fusion, estos químicos que se venden y que los venden de manera piramidal para ganar dinero, ¿son peligrosos en exceso? ¿Se ha visto esto de alguna forma? He visto algunos estudios exclusivamente con Herbalife, no he buscado con otras marcas, que relacionaba con cierto toxicidad de metales y otro que era con riesgo cardiovascular, si no me equivoco, ¿ya? Habían estudios, ojo, esto tú sabes que encontrar un estudio o dos puede ser coincidencia o puede ser verdadero, o sea, no hay, digamos, así como que súper determinante, si no ya lo hubieran sacado del mercado, pero yo voy más al otro lado, o sea, normalmente las comidas milagrosas no existen, entonces esas comidas de que te van a hacer súper adelgazar o te van a dar un superalimento. Digo, pero si tenemos nosotros, entren a la página por favor de PROM Perú, tenemos los superfoods, que son superfoods de verdad, que son la quinoa, la kiwicha, la granada. O sea, nosotros como Perú somos un país rico en superfoods, pero reales. No necesitamos comprar alimentos que están súper preparados en teoría. Yo creo que más es marketing. Eso es opinión totalmente mía, totalmente de Mayra Flores. Eso no es una opinión de Cosita, eso es opinión de Mayra Flores. Yo creo que es más marketing porque no necesitamos esos alimentos que nos prometen mucha alimentación cuando lo mismo podemos tenerlo de una alimentación natural
y sobre todo más barata. así que si ustedes lo ven por lo barato o lo ven por otro lado, lo más sano, porque incluso la comida sana no va a tener preservantes. Lamentablemente Herbalife y todos van a tener que tener preservantes. O sea, eso necesita, cualquier producto manufacturado necesita tener preservantes. Entonces, yo más voy por ahí, no digo que vayan a hacerles daño. Si ustedes tienen dinero y quieren pagarlo, bueno, eso depende de ustedes, pero no crean que están comiendo realmente un producto maravilloso de la naturaleza peruana, sobre todo. Nahuel estará extrañando la comida peruana porque está ahí en Francia, pero nosotros que estamos aquí y tenemos la gran, maravillosa oportunidad de comerlo natural, aprovechen, ¿no? Como digo, vayan a PromPerú, hay una página que se llama Superfoods, así, tal cual, y hay muchísimos, y ahí está el cacao, la kiwicha, la quinoa, hay un montón de granos que nosotros mismos no conocemos y que debemos valorar eso antes que irnos a Fusion, a Herbalife y a todos estos nuevos alimentos que venden maravillas, pero realmente son más marketing que una maravilla real alimenticia, ¿no? Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Proseguimos, Andrea. ¿no? A ver, Andrea, Sí, quizás. Veo que hay otra pregunta en el chat. Ya, vamos a continuar. Sí, Reynoso acá hace un comentario respecto al glutamato de sodio. Quizás, bueno, permítame adicionar a lo que comenta Reynoso en el chat, si hay, como lo mencionó, ¿no? Investigaciones al respecto sobre algunos efectos. Por favor, doctora Mayra. Sí, glutamato monosodio es básicamente es el Ajinomoto, ¿no? Mucho tiempo se le satanizó porque está por todos lados, ¿no? Entonces ahí viene lo mismo, ¿no? Eso es un aditivo químico que mientras más lo comamos no es saludable, ¿no? Pero si lo usamos porque nos gusta un poco, como digo, lo importante es la dosis. Siempre en estos estudios que relacionan con cáncer, llegan a tener, sí, relación con cáncer, pero ¿cuánto habría que comer de repente? Y estoy diciendo un número al azar porque no tengo la data precisa, pero de repente habría que comer 1 kilo diario para que nos dé cáncer. Entonces, a ver, ¿quién se come 1 kilo diario, no? O medio kilo ni siquiera. Entonces, ahí muy bien, como ya lo resaltó Nahuel, todo tiene que ver con la dosis. Incluso el agua, si ustedes se toman 6, 8 litros en un día, pueden morir porque se van a deshidratar. O sea, hasta el agua, que supuestamente es inocua, nos puede hacer daño porque es una alta dosis, porque luego, si toma mucha agua, va a tener que ir mucho al baño, va a orinar mucho y se va a llevar todas las sales. Entonces, el agua en sí no nos va a hacer daño, pero todo lo que estamos eliminando para eliminar toda esa agua que nos hemos tomado nos va a hacer daño. Entonces, ahí el problema es no satanizar a la molécula, sino a la cantidad que nosotros como consumidores estamos haciendo. Entonces, lo mejor, y ya lo dijo Nahuel también, es ir a lo natural. Hay 3 tipos de comidas, ¿no? Las naturales, que en nuestro país abundan. Luego las procesadas, que de repente pues es un pan que está procesado, o nuestra comida normalmente la procesamos en la cocina. Y luego está lo ultraprocesado, y eso es lo que hay que eliminar, lo ultraprocesado. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, la bollería, los panes muy procesados, ¿no? Los pan Bimbo, estas cuestiones. Ojo, que no quiero decir que ya no lo coman, que se corran, no. Hay que disminuir la cantidad. O las comidas muy de repente, los macarrones and cheese, o de repente la comida muy de lata. Ese tipo de comidas que son ultra procesadas, eso hay que disminuir, incluso eliminar de la comida. Nuevamente, si vas un día de campo, si tienes un día muy agitado y lo comes de cuando en cuando, oye, no está mal, pero el problema es que lo hagamos nuestra comida de todos los días. Ese es el problema. Nuestra comida de todos los días debe ser lo más natural con algo de procesado. Y eso es lo mejor. De cuando en cuando algo ultraprocesado está bien. Pero comer todos los días alimentos ultraprocesados, ahí viene el problema porque tienen menos contenido nutricional y tienen mayor cantidad de aditivos químicos. Y ahí viene el problema. Ahí sí viene la quimiofobia en el sentido de que estamos consumiendo mucho aditivo químico y químico sintético me refiero, ¿no? Porque la comida en sí es una cantidad de moléculas químicas naturales y también necesitamos nosotros de la química. La química está en todos lados. Nosotros necesitamos comer química, comer moléculas, sustancias químicas. El problema viene cuando abusamos de los aditivos químicos, que hay que diferenciar eso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Mariluz hace referencia que varios alimentos contienen pesticidas. ¿Existe algún procedimiento para poder sacarlos, quizás remojarlos, hervirlos? Si nos puede, por favor, informar al respecto.
Ya, ahí el problema es dependiendo de en qué momento le echan el pesticida, y eso tendríamos una conversación, porque hay pesticidas que solamente van a estar en la superficie, y hay pesticidas que ya están dentro incluso, entonces por más lavado, por más cocinado, por más hervido, no se va a ir ese pesticida. Entonces ahí viene el problema de eso. Entonces, allí no tengo una recomendación final, porque como digo, va a ser caso a caso. Lo mejor es tratar siempre de saber qué producto estamos comiendo. Entonces, lamentablemente, las comidas, las frutas, verduras que van a los grandes supermercados, esos son los que muy probablemente tengan mayor contenido de pesticidas. Entonces, ¿qué recomendación se podría hacer? Ir más a los mercados locales, a los mercados cerquita, a las bodeguitas, donde los productos probablemente los mercados rurales a veces, esos son productos que vienen más directamente del campo, entonces probablemente han tenido menos pesticidas. ¿Por qué? Porque las grandes cadenas necesitan tener que, primero, sacar ese alimento antes para poder llevarlo hasta las ciudades grandes y poder distribuirlo, necesitan ganar tiempo. Y necesitan hacer cultivos mucho más grandes. Entonces, tener un cultivo más grande, necesitas controlarlo mejor, entonces necesitas, lamentablemente, a veces, tener más pesticidas. Entonces, no es una regla grande, porque lamentablemente en nuestro país hay muchas cuestiones que todavía faltan regular. Una de ellas es los pesticidas, ¿no? De regularlo mejor. A lo que yo voy es mejor tratar de confiar en los agricultores que sabemos que lo hacen bien, ¿no? Y sobre todo eso, estando más cerca de la parte donde podemos tener agricultores o mercados locales, probablemente podamos saber mejor cómo están yendo con esta parte, ¿no? Entonces, los pesticidas ahorita mismo es un problema de los que nos estamos enfrentando, y hay otro problema que Perú todavía no está mirando, y yo lo estudié en Europa, y de repente ya no lo verás, que es las micotoxinas también, que eso es algo que todavía en Perú estamos en pañales, ¿no? Que hay toxinas de hongos, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Que eso es algo que nuestro país debería empezar a regular y no está regulando, ¿no? Eso en Europa está muy, muy avanzado, que deberíamos empezar a hacer también eso en Perú. No se alarmen, no es que va a haber micotoxinas por todos lados, pero eso es algo que deberíamos empezar también a mirar poco a poco en Perú, y no está regulado. Nosotros apenas estamos con los autógonos, que más viene con la parte de los químicos, de los aditivos, ¿no? Pero bueno, hay mucho. Entonces, el consejo general que yo les doy es: coman lo más variado posible. Así tienen dos cosas. Uno, tienen mayor cantidad de nutrientes que necesitamos, y otro, tienen algún alimento por ahí, tendrá mucho pesticida, otro tendrá muy bajo. Entonces, en cambio, si siempre compran al mismo sitio, puede que sea siempre con bajo contenido de pesticidas, o puede que sea el que tiene más. Entonces, no sabemos ahora mismo. Entonces, lo mejor es comprar en distintos lados, comprar en distintas fuentes, de tal manera que uno va tratando de hacer un balance natural por estadística, simplemente, ¿no? Entonces, tratar de tener distintas fuentes de comida y distintos proveedores. Eso es lo mejor posible, porque si siempre le vamos a comprar a alguien, de repente ese supermercado está muy bien controlado con respecto a pesticidas o otras cuestiones, o de repente no. Entonces, lo mejor es variados, varíen, no a ojos cerrados, no siempre al mismo casero, sino a distintas fuentes de proveedores. Qué maravilloso. Vamos llegando ya casi al final de esta provechosa reunión. Tenemos una última pregunta. Hayden nos dice: ¿influye el color y la apariencia de los alimentos en su calidad? No, eso influye simplemente en cómo es cuestión de marketing, ¿no? Si ustedes alguna vez hagan un experimento, vayan y miren las frutas en los supermercados más caros de su ciudad. No sé si hay Wong allí. O vayan al más barato, o por ejemplo en Lima sí hay mucha diferencia entre lo que venden en Vivanda, que es el supermercado más caro, y los que venden en Metro, hay mucha diferencia. Entonces de repente ustedes pueden ir a un supermercado y lo que venden en el mercado, ya está. Entonces van a ver que de repente los más feitos son más baratos, pero nutricionalmente es igual, nutricionalmente no hay ninguna diferencia. Lo único es que las grandes cadenas lo que hacen, lo más bonito, los perfectamente, la manzana que tiene forma de manzana perfecta, la venden para el supermercado caro. La manzanita que está medio chancadita, no chancadita, de repente está medio deforme, porque nació, las frutas, igual que los humanos, nacen con deformidades igual. Entonces las que están más feitas, la mandan al mercado o al supermercado más barato. Pero nutricionalmente es lo mismo, simplemente que por afuera se ha visto mejor o peor. Y incluso, algo que a mí no me gusta, que los supermercados, no sé si han visto esas manzanas rojas, así que brillan. Córranse de esas manzanas, porque tienen ahí una cera encima, que esa cera lo único que hace es
que esté bonita, pero nutricionalmente no funciona y es un aditivo químico que estamos comiendo simplemente para que se vea hermosa, pero no nos alimenta y al contrario, es otra vez un aditivo químico que no necesitamos. Entonces, cuando vean la frutita fea, no la desprecien, simplemente cómanla, si prueban una y está rica, cómanla, es una fruta tal cual, simplemente pues que salió más feíta, no todas las frutas salen guapas o bonitas, ¿no? Así como las personas todos somos distintos, es lo mismo, pero nutricionalmente no hay diferencia, así que no se corran de las frutas que se ven feitas iguales, ¿no? Qué bonito, muchas gracias, estimada doctora Mayra Flores. Previamente quiero darle el pase a Noel, por favor, para ir cerrando ya este espacio. No, muchísimas gracias, Mayra, por todo esto, por toda esta información. Ha sido muy interesante y ahora yo creo que todos nos vamos a ir el día de hoy sabiendo un poco más de lo que estamos comiendo y qué es lo que está sucediendo en la cocina cuando cocinamos. Hacer un comentario acerca de los productos locales, esto que mencionaste, que se ve mucho acá en Europa, el fomento digamos, el productor local para, por ejemplo, huevos, leche, productos agrícolas en general, frutas, verduras, es muy fomentado. Yo he vivido en 3 ciudades de Francia y en todas ellas siempre hay mercados que a donde solamente llegan los productores locales y toda la ciudad los apoya porque es importante que estos productores mantengan su calidad, puedan seguir viviendo haciendo lo que han hecho durante mucho tiempo y se mantiene así siempre este comercio, ¿no? Entre el productor local y la ciudad o el pueblo en el que uno viva, ¿no? Y eso más o menos de esta forma se puede también saber qué es lo que se está consumiendo directamente, ¿no? O sea, no es que llegue todo en un supermercado, tenemos también mercados locales, eso es muy importante y yo espero que se pueda hacer en el Perú. Yo sé que se hace, en muchos lugares es así, pero debería estar mucho más regulado para que sea mucho más, para que tenga un mayor beneficio para el productor, en este caso, eso es lo que quiero decir. Agradecerte mucho, Mayra. Ya conversaremos en otra oportunidad acerca del fomento de la ciencia, de lo que está haciendo Concitec. Invitar a todos a participar de Perú Conciencia, la feria más grande de fomento de la ciencia del Perú. Es nuestra Semana de la Ciencia, así que tenemos que aprovecharla. Y nada, Mayra, unas palabras para las personas que te siguen y a las personas que siguen a científicos.p y a todos los seguidores de Lugel. Bueno, gracias primero por la invitación, por regresar a científicos.p de manera virtual y poder compartir pues todos estos conocimientos que voy acumulando, porque bueno, yo en principio me gusta cuidar mi alimentación y por eso que a veces sé un poquito de toda cosa, porque soy así como curiosa natural y mejor aún pues que pueda compartirlo con ustedes, porque la alimentación, o sea, nosotros tenemos el poder en nuestras manos en el sentido de que no hay mejor medicina que tener una buena alimentación. Antes de curar, es mejor prevenir. Y prevenir es tener una alimentación sana, lo más variada posible. Y como dije, variada porque vamos a tener mayor cantidad de nutrientes, pero también vamos a eliminar o hacer un promedio de todos esos pesticidas, todos esos aditivos. Entonces hay que hacer una dieta lo más balanceada posible, ¿no? Y también, por supuesto, lo que ha mencionado Nahuel, muy importante, apoyar nuestros productores locales. Eso es sumamente importante también, ¿no? Preferir un poco lo local a las grandes cadenas. No estoy en contra de las grandes cadenas, pero los agricultores locales necesitan también apoyo nuestro y nosotros tenemos el poder de decidir de ayudarles simplemente comprándoles. Solamente hay que comprarles para poder ayudarles. Entonces eso también es importante y no solo para ayudarles, sino que también nosotros nos estamos ayudando a tener más proveedores distintos y estoy casi segura que ellos, los agricultores pequeños, lo hacen más de corazón, entonces cuidarán más sus cultivos, ¿no? Entonces ellos obviamente siempre tienen, esos agricultores pequeños tienen más contacto con la tierra, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante también. Simplemente esto y invitarlos nuevamente a peruconciencia.pe, por favor inscríbanse y podremos allí invitarlos a toda la gran cantidad de charlas y actividades que tenemos preparados para ustedes a partir del 8 de noviembre. Muchas gracias. Sí, gracias por recordarlo, estimada doctora Mayra. También, sí, hay que recalcar el mensaje que nos está transmitiendo sobre Perú Conciencia. Cabe mencionar que la UGEL Huancayo por 4º año consecutivo está en la Feria Nacional con diversos proyectos de Eureka. Y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos por ello y invitamos también pues a toda la audiencia, ¿no? A poder por favor registrarse a Perú Conciencia y estar alentando ahí pues a nuestras instituciones educativas que están representando a Lugel Huancayo y por ende a la región Junín. Muy bien. Muchas gracias, doctora Mayra Flores.
por estos momentos que usted nos ha brindado en su recargada agenda, las experiencias científicas que nos ha brindado. Paralelamente, a nombre de la UGEL Huancayo, brindar el agradecimiento a científicos peruanos, Nahuel Monteblanco, Andrea Castro, que se encuentran presentes, y estaremos reencontrándonos, ¿no?, en una próxima oportunidad. Éxitos y agradecimientos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Listo.